Hoy celebramos a San Félix de Nola, el sacerdote que trabajó como campesino. Hoy, 14 de enero, hacemos memoria de este gran santo. Por eso podemos decir que cada 14 de enero la Iglesia Católica recuerda a San Félix de Nola, presbítero romano que padeció la persecución de los emperadores Decio y Valeriano, lo que le valió ser venerado en calidad de confesor de la fe y mártir. Aunque no murió de manera violenta, gracias a la biografía sobre San Félix elaborada por San Paulino, obispo de Nola, a finales del siglo IV. No son pocos los datos de los que se dispone sobre este gran santo. San Paulino era un fervoroso admirador de Félix, a quien tuvo como santo patrón. Además, escribieron sobre él otros ilustres autores como Beda el Venerable, San Agustín de Hipona y Gregorio Turonense, cuyas obras son consideradas fuente de extrema confiabilidad. Un sacerdote muy humilde, con olor a ovejas. Se sabe que San Félix nació en Nola, cuyo territorio hoy pertenece a Italia. Ubicada cerca de Nápoles en el siglo III, y que fue hijo de un noble de origen sirio. Abrazó el servicio apostólico desde muy joven. Distribuyó su herencia entre los pobres al morir su padre, y luego fue ordenado sacerdote por el obispo local, San Maxim. A partir de ese momento, la amistad entre Máximo y el noble presbítero creció, convirtiéndose Félix en el soporte principal de la labor pastoral del obispo. El sacerdote llevaría a cabo una labor pastoral ejemplar, evidenciando su espíritu solícito y generoso, siempre cercano a los sufrientes y necesitados. Sufrió unas grandes persecuciones a causa de Cristo, de su fe. Durante la gran persecución de Decio, fue encarcelado y, según la tradición, liberado por un ángel. Existen más de una versión sobre cómo cayeron las cadenas de sus manos, quebradas por mano angelical, y sobre cómo pudo escapar sin que nadie lo vea. Uno de los relatos da cuenta de que fuera de la prisión se ocultó en una caverna cuya entrada quedó oculta por una densa telaraña, tejida milagrosamente, donde se mantuvo a buen recaudo por varios días. Más adelante, habiendo sobrevivido a la furia desatada por el emperador Decio, Félix se vio nuevamente amenazado junto con toda su comunidad por las disposiciones que dictó Valeriano, nuevo emperador, contra todos los cristianos entre los años 256 y 257 después de Cristo. El santo que trabajó la tierra. Este es un santo que también trabajó la tierra. Al morir Máximo, los cristianos de Nola quisieron que Félix ocupara la silla episcopal, o sea, que fuera el obispo de la zona. Pero él se rehusó a tal dignidad, prefiriendo continuar con su misión evangelizadora como presbítero, pobre como muchos en aquella región. Trabajó como campesino para obtener su propio sustento y para ayudar a los necesitados de los alrededores. San Félix murió el 14 de enero. Se cree que del año 260 después de Cristo. Existen dos versiones sobre su muerte. La primera señala que falleció de manera natural, la otra que sufrió el martirio. Fue enterrado en Nola y su sepulcro se convirtió en lugar de peregrinación.
Los agricultores de aquella región italiana lo tienen por santo patrono e intercesor que protege el ganado. Le fue consagrada la Basílica Paleocristiana de Cimitile. Sigamos el ejemplo de este gran santo, que evangelizó con sus palabras y con sus obras, ayudando a los más necesitados y dándose así para la gloria de Dios, donando su vida por un trabajo sacerdotal impecable, lleno de amor, de misericordia, para cada uno de sus